Pues bueno, vamos a dedicar esta tarde para ver todo lo referente a los gastos de viaje, ¿verdad? Tratamiento integral de viáticos y gastos de viaje. ¿Qué es lo que tenemos por ahí como temario? Bueno, vamos a ver cuál es el costo fiscal de un gasto de viaje no deducible. ¿Qué efecto tiene en el patrón y qué efecto tiene en el trabajador? Requisitos para deducir los gastos de viaje, requisitos generales que aplican a todas las deducciones. Esto pues obviamente es una deducción. Hay que ver cuáles son los requisitos generales. Luego datos que deben contener los comprobantes para que sean deducibles los gastos de viaje. Limitaciones para la deducción de los gastos de viaje. Aquí ya estaríamos hablando de requisitos especiales de los gastos de viaje. Formas de pago permitidas en gastos de viaje. Relación de gastos de viaje que hay que presentar. Por ahí lo marca esta obligación el reglamento de la ley del impuesto sobre la renta. Consecuencias fiscales por deducir gastos de viaje o viáticos sin cumplir todos los requisitos. Políticas en un momento dado que la empresa debe de implantar con respecto a los gastos de viaje. Y algunas otras cosas más que van a derivar de estos. Esto es así, digamos, de manera general, ¿no? Entonces, bueno, estamos a sus órdenes. Cualquier duda, comentario, complemento en el momento que ustedes quieran, serán bienvenidos, ¿no? Para enriquecer este evento. Bueno, vamos a empezar entonces. Bueno, antes aquí está el objetivo. A ver, vamos a ver, ojalá lo cumplamos. Llevar a cabo un análisis exhaustivo y profundo de las disposiciones fiscales para dar a conocer a los asistentes cuáles son los requisitos que deben cumplirse para que los gastos de viaje puedan ser deducibles para el patrón y exentos para el trabajador. Creo que eso es lo que se persigue, ¿no? Deducibilidad y exención para quien los eroga, para quien los recibe. Así como proporcionar elementos para que, si se estima conveniente en función de las disposiciones fiscales, se definan las políticas corporativas de los gastos de viaje que deben adoptar las empresas para un fácil manejo fiscal, contable y administrativo. Unas sugerencias más que nada, ¿no? Esto de las políticas en materia de gastos de viaje, pues es propia de cada empresa. Aquí serán algunas ideas que vamos a dar. Quizá alguna de ellas sí corresponda o sí se puede implementar en su empresa. Y bueno, pues ya será cosa de cada uno de ustedes, ¿no? Entonces, bueno, los invitamos a participar para que no se nos haga pesada la tarde, ¿no? Después de la comida siempre tratamos o tendemos a estar así en un estado medio somnoliento. Ok, el primer punto entonces, costo fiscal de un gasto de viaje no deducible. ¿Qué efectos tiene en el patrón y qué efectos tiene en el trabajador? A ver, aquí con números vamos a ver de cuánto es el costo fiscal, en cuánto le va a salir a la empresa que un gasto que le haya dado al trabajador y no haya cumplido con todos los requisitos, ¿cuánto tendrá que pagar? Finalmente, ¿en cuánto le va a salir? Un gasto de 1,000 pesos. Por ejemplo. Entonces, cuando este gasto de 1,000 pesos no es deducible, a la empresa le va a costar 1,400. 1,400 porque, bueno, de la PTU es un 10%. De los 1,000 van a ser 100 pesitos. Y del ISR el 30%, 300 pesos. Entonces, ya no nada más fueron 1,000 pesos, fueron 1,400. Cuando es deducible esos 1,000 pesos, pues realmente le va a costar a la empresa nada más 600. ¿Por qué? Porque va a disminuir el 10% de la PTU, que son 100, y del ISR los 300, 30%, pues nada más le va a costar 600 pesos. Va a compartir con los trabajadores y con el fisco ese gasto. Entonces ya no le va a costar 1,000 pesos, le va a costar 600 pesos. Y bueno, aquí como nota adicional, si el gasto de viaje no es deducible y causa IVA,
que seguramente va a causar IVA, entonces un costo adicional del 16% más. Sale carito, ¿no? Sale caro. Entonces, bueno, de lo que se pretende aquí es que veamos esas cosas que hay que cuidar para lograr la deducibilidad. Y en un momento dado, como lo vamos a ver más al ratito, pues no tenga repercusión en el trabajador, ¿verdad? Porque si no se le va a grabar, se le va a calcular, se le va a considerar ingreso acumulable y tendrá que pagar impuestos. Ahí está el microcontador, con toda confianza. ¿Cuál es su nombre? Rubén Pacheco. ¿Rubén? Sí. Rubén, adelante. Bueno, adicionalmente estaría bueno mencionar que al ser no deducible, a la hora de determinar la CUFIN, obviamente tiende a disminuir todavía la base a distribuir. Sí, correcto. Entonces, Viene también, esa parte más adelante, pero bienvenido a tu comentario. Sí, en efecto, le pega aquí a los accionistas, ¿no? Ese gasto que en un momento dado es no deducible, va a disminuir lo que se les pueda repartir. Sí, correcto, Rubén. A ti tengo el gusto de conocerte, contador. ¿Cómo te llamas? Benjamín. Sí, ¿verdad? Ya nos hemos visto alguna otra vez. Bienvenido, Benjamín. Ok, correcto. A ver, entonces, ¿cuál sería aquí en 3 casos el efecto que tendría en la declaración anual? Caso A, lo contable y lo fiscal. Caso B, lo contable y lo fiscal. Caso C, lo contable y lo fiscal. Quedó un poco descuadrado, pero bueno. Ingresos acumulables, contable, 1000 y fiscal, 1000 también, en el primer supuesto. Lo mismo, ¿da? Deducciones autorizadas, 800 y 800. Significa esto que los viáticos sí cumplieron con todos los requisitos y sí son deducibles fiscalmente. Por eso que están empatados. ¿Estamos de acuerdo? Resultado fiscal, contable 200, fiscal 200. Sobre de esto pues hay que calcular el impuesto sobre la renta. Al 30% son los 60 que están aquí. Y luego la PTU, 10% son los 20. Entonces, utilidad para los socios, 120. Porque a los 200 disminuye el ISR y disminuye la PTU y quedan para los socios 120. Contentos, felices los socios con que les pueda repartir esa utilidad, como nos decía Rubén. Caso B. Igual, ingresos, tanto contable como fiscalmente, es lo mismo. Deducciones autorizadas contables son 800, fiscales nada más son 600. Entonces aquí estamos ante 200 que seguramente no cumplieron con alguno de los requisitos y sabemos que contablemente pues todo es deducible. Fiscalmente no estaríamos ante una partida no deducible de 200, ¿no? 800 y 600, 200. Okay. Entonces, acá el resultado contable, 1000 menos 800 son 200 y fiscal 400. Hay que pagar impuestos sobre 400. Al 30% son los 120, luego la PTU al 10% son los 40. Entonces, del resultado fiscal disminuye 120, 140 y ya además van a quedar 40 para los accionistas. Ya no van a estar tan contentos, ¿no? Ya le estás pegando a su utilidad, a su dividendo, como nos decía el compañero ahí atrás. Y el caso C más dramático. Ingresos 1000 y 1000, deducciones 800 y aquí nada más 500. O sea, 300 no lograron reunir requisitos. Entonces aquí tu resultado fiscal es de 500 al 30, 150, 500 al 10, 50. Entonces, ¿de cuánto les va a quedar con estos números a los socios para que les repartas su utilidad? Nada. Nada. 200 menos 150 del ISR menos 50 de la PTU, 0. 0. Y ahí te va a bronquear a ti, contador. Oye, ¿por qué? Es que no reunieron registros fiscales. Bueno, ¿para qué estás? ¿No estás para cuidar eso? Y ahí empiezan los problemitas, ¿no? Que se tienen
con el departamento de contabilidad, con el contador, con el asesor. Y luego se le echa la culpa pues, a los vendedores, a la gente que está viajando, que se les ha dicho que deben de pedir el comprobante, todo lo que ya sabemos, ¿no? Pero ve. Entonces la conclusión de estos números sería esto, ¿no? De como no son deducibles 200, se tiene que pagar ISR de 60. ¿Cuál es el caso? Este es, ¿no? De 60. Bueno, sobre esto, pues. Son 60 de ISR, de PTU son 20. IVA no acreditable, suponiendo sobre 200 serían 32. Entonces, 112. Costo de lo que cuesta es el 56%. Si dividimos 112 entre 200, son los 56%. Sobre los 300, ISR 3x3, 990, de PTU 30, IVA no acreditable sobre 300 son 48, entonces son 168, que también representa un 56%, 168 sobre 300, 56%. Gravoso para las empresas. Digo empresas por decirlo de forma general, pero eso también aplica, más adelante viene, también aplica a la persona física que tiene actividad empresarial y que en un momento dado tiene trabajadores que andan viajando y que hay también viáticos, y aplica incluso a una entidad del título 3, no lucrativas. También para ellos sería este esquema, ¿no? Ok, en sus empresas, ¿cómo andamos con los viáticos? ¿Vienen de empresa o vienen de despacho, contadora? Despacho, pero en los clientes del despacho, ¿hay problemas con los viáticos? ¿Qué nos puedes decir? ¿Todo bien? Ok, muy bien. Benjamín, tú también de despacho, ¿eh? A ver, platícanos, ¿qué onda ahí con tus clientes, Benjamín? Es tradicional que no haces ver ya con números históricos. Perdón, no te dije del micro. Ya al cierre, obviamente, que están viendo resultados, se empiezan a ver precisamente las conclusiones, ¿no? Y a tomar decisiones y a buscar culpables. Finalmente, creo que de momento uno, aunque es uno muy reiterativo en observarles y hacerles estas menciones, creo que ellos son los primeros que pecan ellos de ingenuidad, pero realmente ellos son los que generan todo este. Sin duda, sin duda. Le quieren echar la culpa al contador, pero ellos son los que ocasionan el problema, ¿no? ¿La contadora viene también del despacho? Tú vienes aparte. ¿Quieres hacer algún comentario al respecto? ¿Vienes de empresa, de despacho? Particular. Ajá. ¿Y qué problema, qué relación tienes con los viáticos? Bueno, el problema es en lo que todos nos respecta, ¿no? No lo reúnen, por más que se les dice, no piden el comprobante. Y aunque se les indique cómo, no lo piden y se hace no deducible como gasto comprobante. ¿Y te ejecutas tú, en este caso, al trabajador? ¿Le descuentas eso de la nómina? ¿Qué haces cuando no te compruebas? Solo como no deducible. Lo mandas como no deducible y se acabó. Ok. ¿Por acá, contadores, vienen todos de un solo lugar? A ver, ¿quién quiere llevar la voz cantante? Adelante. Acá está el micro. A ver, contadora, ¿cuál es su nombre? Alejandra Castro. Alejandra, ¿qué nos puedes compartir? Bueno, nosotros venimos de una dependencia de gobierno, pues es con fines no lucrativos. Entonces, bueno, ahí en nuestro caso, pues no aplica el pago de ISR, de PTU tampoco. Pero bueno, pues sí tenemos de repente pues situaciones que se dan que no, tampoco cumplen todos los requisitos. Sí tratamos de que se cumpla al 100%, pero bueno, ahí en este caso pues también si el trabajador pues no cumple, pues ahí tenemos más facilidad, digamos, para poder pues que la comprobación se realice, sin que realmente pues no nos aplica tanto el de deducciones autorizadas, no, porque pues no generamos ahí una base, por lo mismo de que no se pagan los impuestos que le comenté. Ok. Pues, sí,
las deducciones, los descuentos, digamos, si algún un momento dado pues no comprueba. De acuerdo, Alejandra. A ver, como entidad del título tercero, ustedes están en el título tercero de la ley de renta, con fines no lucrativos, ¿no te aplica lo del remanente ficto? Es decir, cuando hay gastos que no cumplen con requisitos, tendrían que pagarse ISR. ¿No les aplica a ustedes? ¿Están autorizados para recibir donativos? ¿Reciben donativos? Esa es la razón. Es que hay dependencias del gobierno que también reciben donativos, ¿no? Pero no es su caso. Porque si fuera una donataria autorizada, sí estaría sujeta a lo del remanente ficto, ¿no? Y sí les pegaría esta situación. Pero no es el caso en ustedes. Muy bien. Tú, contadora, ¿de dónde vienes? ¿Despacho o empresa? A ver, platícanos, ¿tú qué relación tienes, buenas tardes, con los viáticos? Pues muchas veces es el desconocimiento del empleado, ¿no? Porque son de nuevo ingreso, entonces a veces quieren pasar como cualquier gasto como si fuera un viático. Entonces en la empresa se tiene como política que todos los gastos deben de ser facturados. Ahí tenemos como un tema en el combustible porque el empleado por lo general paga en efectivo. Y aparte los taxis pues no te dan comprobante fiscal. Debería, ¿no? Debería, pero creo que esa parte falta que no sé, que Hacienda lo regule más. Y pues esas son las cuestiones en cuanto a la empresa, y también llevo la contabilidad de una persona física. Ok, muy bien. ¿Tu nombre, contadora? Lorena López. Lorena, gracias. Bueno, pues vamos a ir recogiendo así comentarios para ir enriqueciendo esto, partiendo de este efecto que tienen los no deducibles, tanto en la empresa como en la persona física que recibe ese viático. ¿Qué efecto hay para el viajero? El viajero, entiéndase, la persona física que recibe el dinero para realizar los viáticos, ¿verdad? A ver, vamos a partir de algo, a ver qué opinan ustedes. Consideramos que aquí la ley no es clara, pero a ver, ¿ustedes qué opinan, no? Esto está en el artículo 94 de la ley de renta, que nos dice que se va a considerar ingresos por la prestación de un servicio personal subordinado, o sea, lo que conocemos como sueldo y salario. El nombre técnico es ingresos por prestación de un servicio personal subordinado. ¿Qué se considera? Bueno, te dice el 94 que los salarios y demás prestaciones que deriven de una relación laboral. Y demás prestaciones que deriven de una relación laboral. Aquí propiamente enfocamos a la planeación fiscal, a la previsión social. Ahí la encuadramos, ¿verdad? Porque es una prestación que va a derivar en un momento dado de una relación laboral. La PTU también se considera dentro de ingresos por la prestación de un servicio personal subordinado y prestaciones percibidas como consecuencia de la terminación de la relación laboral. Cuando despides al trabajador, se llevas tú la nota, ¿verdad? 3 meses de sueldo, prima de antigüedad y a lo mejor 20 días por año. Digo a lo mejor porque estos 20 días no es en automático, no forma parte en automático de la liquidación que tú le estás dando. Formará parte cuando te demande y te gane el pleito y la Junta falle, emite el laudo donde diga reinstálalo, porque es lo que pretende el trabajador en primera instancia, la reinstalación. Y la Junta ordena reinstálalo. Y tu patrón dice, no, yo ya no lo quiero aquí. Ah, bueno, pues si ya no lo quieres, págale entonces adicionalmente 20 días por año trabajado. Vean, entonces, esto es lo que se considera ingreso por la prestación de un servicio personal subordinado. Y no lo digo yo, lo dice el artículo 94. Esos 3 conceptos. Entonces, ante esto surge esto. ¿Ahí aparecen los viáticos? No, obviamente que no, ¿verdad? Salarios y demás prestaciones que deriven de una relación laboral, PTU,
y prestaciones recibidas como consecuencia de la terminación. No, en ningún lado dice viáticos. Bueno. Entonces, ¿por qué el artículo 93 considera a los viáticos como ingresos exentos? Si acá no está considerado como ingreso por la prestación de un servicio personal subordinado, ¿por qué lo exentan? Para que lo exenten, primero debe de ser un ingreso, ¿no? Sin embargo, no. El artículo 93 los considera exentos, ¿no? Los viáticos, cuando sean efectivamente erogados en servicios del patrón y se compruebe esa circunstancia con comprobantes fiscales correspondientes. Si es esto, dice, ok, no lo graves, patrón. Eso considéralo como un ingreso exento. Pero insisto, creo que primero debió de haber dicho que los viáticos también debe de ser ingreso por la prestación de un servicio, o sea, para que te lo puedan exentar después. ¿Qué opinas, Benjamín? Tú que eres sesudo ahí en los análisis, la verdad, dando tu punto de vista. Y luego tú, Rubén. Benjamín. Sí, pues definitivamente hay una incongruencia acá, ¿no? O sea, por un lado, está considerando esta parte como una exención y no permite reconocerlo ahí como un salario, ¿no? Como un ingreso por opción de un servicio, o sea, como un salario. Primero yo creo que debe de estar acá, ¿no? Salvo, mejor opinión de ustedes. Rubén, te escuchamos. Sí, considero también que debe de partir del general, englobar todo y hacer su excepción. Claro. Lamentablemente, independientemente del control que tengamos sobre los viáticos entregados al trabajador, como persona física, de rebasar un monto, debe de manifestarlo, creo que son 500,000 pesos. Correcto. También Debe viene de más adelante. manifestarlo en su declaración anual, porque si no, en automático se le convierte como grabado. Correcto, es correcto. Entonces ahí... También. Fíjate, todo eso que estás comentando lo vamos a analizar, ¿eh? Qué bueno que estás adelantando. Sí, es correcto, ¿no? Entonces, bueno, aquí nada más algo técnico que yo creo que no debería de estar así. Pero bueno, te dice que está exento, pero antes debe de considerarse ingreso por la prestación, o sea, un salario. Ok. Entonces, los viáticos que le das a los trabajadores, el trabajador no va a pagar impuesto por ellos. Es un ingreso exento, ya con el comentario que hice. Es un ingreso exento. Siempre y cuando lo compruebe, ¿sí? Con comprobantes fiscales, desde luego a nombre del patrón. Y es aquí donde hay que tener cuidado. Es esto. Porque el trabajador, en un momento dado, imagínate que mandas a tu auxiliar o a tu auditor a hacer una revisión a Guadalajara y le cumples, le das sus viáticos y algo pasa, total que no te comprueba él algunos gastos. De acuerdo a esto, ya no va a ser eso que le diste ingreso exento. A contrario, censo, si no hay comprobantes, va a estar grabado. Y le tendrás que calcular impuesto. O sea, se va a considerar un ingreso para él. Pero aquí hay que también recordar lo que nos ha dicho la Suprema Corte de Justicia de la Nación en cuanto a lo que se debe de entender por ingreso. Ingreso, dice, ha dicho la Corte, es todo incremento positivo en el patrimonio de una persona física o moral. Eso que le dice para los viáticos y que lo erogó en viáticos, en transporte, en hospedaje, pero que perdió los comprobantes, bueno, eso de perder no porque se recupera, ¿no? Algo pasó y no lo comprobó. Entonces, eso no está incrementando su patrimonio. ¿Estamos de acuerdo? Lo erogó en favor del patrón. Sin embargo, como no lo comprobó, se considera que es un ingreso grabado, contradiciendo esa tesis de la Corte, porque eso no está incrementando el patrimonio del trabajador. ¿Sí me explico? Pero bueno, entonces, trabajador, preocúpate por reunir la evidencia para que no pagues impuesto, porque si no, eso
que no vas a comprobar, vas a tener que pagar un impuesto, porque si no era que es un ingreso que obtuviste, y es un ingreso grabado, no está exento porque no fue comprobado. ¿Cómo se va a calcular el impuesto? Ya despuesito, más adelantito, lo vamos a hablar, ¿no? Estamos partiendo de esta parte, del efecto que hay tanto en la empresa como en el trabajador, cuando hay viático de por medio y no se compruebe, o no sea deducible para la empresa el efecto, no se compruebe para el trabajador, ¿cuál es el efecto que existe? Ahí está, interpretado a contrario censo de la disposición anterior, en caso de que no compruebe el trabajador con comprobantes fiscales, entonces será un ingreso acumulable y deberá pagar ISR el que sea retenido por el patrón. Tú, Alejandra, ustedes pues que trabajan en la dependencia gubernamental, en esta ACE, sí dan dinero a los trabajadores para que, o sea, sí dan viáticos. Ok. Y se los comprueban, no siempre por lo que nos dijiste. Hay ocasiones en que no les comprueban. Ok. Y eso que no te comprueba, ¿se lo consideras como ingreso acumulable? ¿Le calculas el impuesto? O sea, su sueldo es de 10,000, le dice viáticos por 12,000, no te comprobó 2,000, esos 2,000 se los sumas a su sueldo de los 10,000 para calcular el impuesto. Ok, porque si bien es cierto que esta entidad no es sujeto de impuestos sobre la renta, no menos cierto es de que sí está obligada a retener, sin duda, ¿no? Pero tú les descuentas eso que no te comprobaron. Olvidé decirte nuevamente que hay que hablar con micro. Ya acabaste, pero bueno, para lo siguiente, ¿no? Ok, Alejandra. A lo mejor el patrón dice, sí, estoy de acuerdo. Esos viáticos que no me comprobó es un ingreso acumulable para el trabajador y le debo de retener el impuesto. Pero a lo mejor dice, yo lo voy a absorber, yo lo pago por cuenta del trabajador. Cosa que se da, en algunos lugares eso pasa, ¿no? No se le descuenta al trabajador el impuesto, lo paga, lo absorbe el patrón. Entonces aquí estaríamos ante una partida no deducible. De acuerdo al artículo 28, fracción primera. De conformidad con el segundo párrafo de la fracción segunda del artículo 6 de código, el patrón debe efectuar la retención del ISR. Y en relación con el artículo 26 también de código fiscal, es responsable solidario, el patrón. Entonces el patrón debe efectuar la retención del ISR correspondiente al viático no deducible que se convierte en ingreso gravado, aunque podría absorberlo, pero sería no deducible, según los artículos 28, fracción primera y 141, fracción primera, ambos de renta. Entonces aquí va a depender de las políticas que tengan ustedes implementadas en sus empresas, ¿no? A lo mejor, ahorita Lore, a lo mejor ustedes son tajantes, contundentes en su política y viático que no compruebe el trabajador será considerado ingreso acumulable y el impuesto será retenido. Punto. En algunas otras, un poquito más cuates, va a decir, no, este viático le va a considerar ingreso acumulable al trabajador, pero la empresa absorberá el impuesto que corresponde. Todo depende de las políticas que se tengan. Lorena, ahora sí te digo, antes que hay que hablar con el micro. Consulta, si se le da un anticipo al trabajador para viáticos, ¿qué tiempo tiene para comprobarlo y no le grave como ingreso? No hay disposición que te diga después de 30 días, no. Pero bueno, generalmente los viáticos se comprueban rápido, ¿no? 15 días, una semana, un mes. Yo creo que eso también lo tienes que especificar en una política, ¿no? El tiempo máximo en el que te debe de comprobar el viático, el trabajador, ¿no? Sí, legalmente no hay disposición al respecto.
Rubén. En el caso del viático, ya vimos que la ley del ISR lo cataloga como un ingreso, al contrario censo de manejarlo como un exento, cumpliendo Ajá, sus requisitos. correcto. Entonces, en temas de integración salarial para efectos SIMS, al no estar en el 27 mencionado, Sí, se oye. Sí, está bien. entonces, al no hacer un ingreso por su trabajo, se puede fácilmente exceptuar como un ingreso no integrable. Sin embargo, ¿qué pasa si el patrón, dentro de su política, dice: yo pago el ISR al cual estoy obligado como responsable solidario? Si el patrón paga ese impuesto, obviamente al trabajador no le disminuye su haber patrimonial y por ende se le representa un ingreso. El ISR pagado por el patrón constituiría un ingreso integrable para el trabajador. Buena tu pregunta. Le entendemos. Ay. Miren, no tengo ahorita presente en mente criterios del IMSS con respecto a la integración o no integración de ese tipo de situaciones, ¿no? Pero ese ISR que le correspondía al trabajador y que lo está pagando al patrón, pues, en un momento dado le está evitando hacer un desembolso al trabajador. Por lo tanto, sí hay un incremento positivo en su haber patrimonial, ¿sí? Entonces, es un ingreso, y que nunca lo recibe, ¿sí? El artículo 27 te habla de que se reciban en efectivo, ¿no, Rubén? Los ingresos. Porque si es eso de que diga que los que se reciban en efectivo, pues eso no lo está recibiendo en efectivo. Entonces, partiendo de ahí sería no integrable. Habría que ver, no sé si tengas por ahí la ley del Seguro Social, o alguien por ahí nos apoye en un ratito, para ver cómo está redactada esa parte, y sobre todo ver si hay algún criterio técnico del IMSS en cuanto a eso, ¿no? No lo creo, Rubén, o sea, vamos, no te hablo te hablo sin fundamento, no lo tengo ahorita, pero para mí que no sería ingreso que integre el salario, ese ISR que el patrón absorbió, que pagó pues en lugar del trabajador cuando se dé esa situación. ¿Qué opinas, Benjamín? A ver, interesante es esa parte que nos plantea Rubén. Bueno, al menos para mí yo sí lo integraría. Porque a final de cuentas, si ya lo estoy reconociendo, independientemente de que haya sido un viático, y que ya inclusive me están obligando a que timbre yo ese ingreso, pues va a estar visible. Y sin una revisión, no lo estoy considerando como parte del ingreso del trabajador, me determina una diferencia. O sea, a final de cuentas es un ingreso, y no es un ingreso que no esté dentro del 27 como no integrable. Para mí sí sería integrable. Ok, Benjamín, gracias. Allá atrás, contadores, denos su punto de vista, su opinión. ¿Cómo ven esto? Sí, es que nosotros también somos de una institución de gobierno. Ok. Y dentro de lo que nosotros tenemos como obligación, pues es entregarle un recibo de nómina pues, timbrado al trabajador, en el cual tenemos que reflejar precisamente lo que él percibe. Si en un momento dado nosotros estamos absorbiendo y él es el que está recibiendo ese recurso vía patrón, pues nosotros tenemos el criterio de que sí se tiene que integrar Para efectos como ingreso. del Efecto IMSS. de impuesto. ¿Ustedes qué institución de seguridad social tienen? ¿Cómo se llama? No es IMSS, ¿verdad? No, es ISTEP. ¿Es el ISSSTE? Sí. Ok. Entonces tú también te vas por el lado de que sí integra, ¿ok? Sí. 2-0, voy perdiendo. ¿Tú también opinas igual, Rubén? Considero que sí, puesto que implicaría un no desembolso del trabajador. Ahora hay que tomar en cuenta que el viático, dadas las restricciones de la ley de renta, menciona que solamente se le podrán dar a trabajadores o servicio profesional. Correcto. Pero en el caso de trabajadores, pues se sobreentiende que todo lo que le entregas es
para llevar a cabo algo por cuenta del patrón, ¿no? Ujú. Yo tengo un caso, por ejemplo, de una empresa donde muchos trabajadores necesitan tener pasaporte y visa. La empresa les hace, pues, hay un acuerdo con Estados Unidos en la embajada y donde les autorizan una visa, pues, temporal para poder entrar y salir mientras son trabajadores. Correcto. Sin embargo, cuando la empresa les da el pago del pasaporte, dentro de la política de pasaportes, se dice que podrá pagarse la cantidad mínima, que son de 3 años, que anda como menos de 2,000 pesos. Pero si el trabajador dice yo quiero aprovechar mi pasaporte 5 o 10 años, pues yo pago la diferencia, ¿no? Entonces, para el caso específico, el requisito o el perfil de un trabajador que se contrata en esa modalidad, aun cuando yo no tengo un comprobante a nombre de la empresa, porque todo el derecho o el aprovechamiento viene a nombre del trabajador, Claro, entonces sí está habiendo un incremento en su haber patrimonial. sin duda, sin duda. Integrable para efectos de IMSS, de acuerdo al comentario. Me obligan a meterme esos criterios del IMSS para ver si encontramos algo por ahí, pero bueno, su exposición, su punto de vista es lógico, tiene lógica, hay un incremento en el haber patrimonial, partiendo de ahí es un ingreso. Y bueno, como tal, de acuerdo a lo que ustedes dicen, integral. Pero bueno, a lo mejor lo salva por ahí algún criterio. Voy a checarle a ver qué encuentro por ahí. Muy bien, contadores. Seguimos. No olvidar el artículo 152 del reglamento de renta. Antes era el 128A, muy famoso el 128A. Muchos años ahí estuvo. Porque siempre ahí ha estado una facilidad para el trabajador en cuanto a que no necesariamente debe de comprobar todos los viáticos al 100%. Ahí el legislador, en este caso el ejecutivo, a través del reglamento, entiende que luego hay ocasiones como las que ustedes comentaron, de que el taxista no dé el comprobante, de que van al puesto de la esquina a las quesadillas, tampoco les dan comprobante. ¿Por qué? Porque su política de gastos de viaje en cuanto a la alimentación, pues es muy poquito lo que ustedes autorizan dentro de las políticas, ¿no? O sea, a lo mejor no les alcanza para ir a un restaurante y pidan ahí el CFDI correspondiente. Van a la tortería, etcétera. Entonces, bueno, el reglamento entiende eso y dice que para efectos del artículo 93, fracción 17 de la ley, que es la que habla de los viáticos, las personas físicas que reciban viáticos y efectivamente los eroguen en servicio del patrón podrán no presentar comprobantes fiscales, o sea, basta con el valecito azul, es un comprobante fiscal, hasta por un 20% del total de viáticos erogados en cada ocasión. Cuando no existan servicios para emitir los mismos, sin que en ningún caso el monto que no se compruebe exceda de 15,000 pesos en el año. O sea, 15,000 pesitos en todo el año. O sea, un 20% por cada ocasión que le des viáticos. Sin que el total de ese 20% de lo que le vas dando exceda de 15,000 pesos. Entonces, eso nos queda claro que para el patrón va a ser una partida no deducible. ¿Estamos de acuerdo? Porque el valecito azul, pues no es deducible, ¿no? Pero aquí lo que se trata es de ayudar al trabajador. Esa cantidad, esos 15,000 pesos máximo en el año, no va a ser ingreso acumulable para el trabajador. No le vas a calcular el impuesto. Y obviamente no te vas a esperar hasta que acabe el ejercicio para ver si hay los 15,000, sino cada entrega que le des, un 20% de esa entrega, le diste 10,000 pesos para viáticos, 20%, ¿cuánto es? No, 2,000, ¿no? 2,000 en un momento dado va a llegar con vales azules por los 2,000, no te los va a comprobar. Y va a ser ingreso exento para él, no es ingreso acumulado. No habrá impuesto sobre la renta que le tengas que calcular. Pero consciente de que para la empresa no es deducible. ¿Sí estamos de acuerdo? Artículo 152 del reglamento.
Las cantidades no comprobadas se consideran ingresos exentos siempre que se cumpla con los requisitos del artículo 28, fracción cuarta. O sea, pues que se utilice para gastos de viaje, ¿no? Aquí está lo que también Rubén nos comentaba. Los viáticos que percibe el trabajador deben declararse, deben de mostrarse en la declaración anual. El artículo 150 de la Ley de Renta nos da respuesta a este interrogante, ¿verdad? Dice, en la declaración a que se refiere el primer párrafo de este artículo, los contribuyentes que en el ejercicio que se declara hayan obtenido ingresos totales, totales son ingresos grabados y exentos, totales, incluyendo aquellos por los que no se esté obligado al pago de este impuesto y por los que se pagó el impuesto definitivo superiores a 500,000 pesos, un poquito, deberán declarar la totalidad de sus ingresos, incluidos aquellos por los que no se esté obligado al pago de este impuesto, en los términos de las fracciones 17, que son los viáticos, 19, inciso A, que es venta de casa habitación, y 22, que son cuando se recibe una herencia o un legado, del artículo 93 de esta ley, y por lo que se haya pagado impuesto definitivo en los términos del artículo 38. Entonces, de acuerdo a la ley, sí se deben de declarar. Basta con que yo en el ejercicio tenga más de 500,000 pesos de mis ingresos totales, entre ingresos grabados y exentos, ¿sí? Para que yo esté obligado a declararlos. Entonces, de acuerdo al artículo 150, con que yo en el año haya obtenido ingresos totales superiores a 500,000, ya estoy obligado a declarar, tanto los grabados como los exentos. Imagínate que de salarios percibí en el año 400,000 y de viáticos, que los comprobé debidamente, 105,000, total 505,000. Ya estoy obligado a declarar el grabado, que es el salario, y el exento, que son los viáticos. ¿Por qué? Porque el total de mis ingresos excedieron de 500,000. Eso de acuerdo a la ley. Así es como se interpreta el artículo 150. Pero, ahorita viene lo interesante, con los viáticos. Los viáticos tienen un tratamiento especial. O sea, aquí se entiende que son todos, grabados y exentos. Que sean de 500 hay que declararlos en la declaración anual. Las exenciones previstas en las fracciones 17, que son los viáticos, la 19, inciso A, que es la enajenación de casa habitación, y la 22, que son los servicios legados. Entonces, esas exenciones no serán aplicables cuando los ingresos correspondientes no sean declarados en los términos del tercer párrafo del artículo 150 de esta ley, estando obligado a ello. Y ya lo mencionaba Rubén, de exento se te convierte en grabado. Les platico de un caso de la vida real. Seguramente ya alguno de ustedes lo escuchó, pero bueno, va de nuez, Benjamín, por si tú ya lo escuchaste. Una señora ya de edad, una viejita, vendió su casa habitación. La casa habitación, la venta está exenta si se cumplen con varios requisitos. ¿Cuáles? Ir a protocolizar la operación ante notario público. 1. 2. Que acredites que fue tu casa habitación. Lo puedes acreditar con el documento de la luz, del teléfono, etcétera, ¿no? 3. Que no exceda de 750,000 UDIs, que son como 6 millones de pesos. Entonces, esa ocasión, lo que les comentó, pues era una casa. No valía arriba de 700,000 pesos, ¿no? Entonces estaba exenta porque cumplió con todo. Pero de acuerdo al artículo 150, esa señora que no estaba dada de alta en el RFC, una señora ya de edad, debió de haber declarado esos ingresos porque excedían de los 500,000. El puro ingreso exento, venta de casa habitación, no recuerdo cuánto, ponle 700,000 pesos. Nada más ya. Entonces debió de haberse dado de alta en el IMSS para cumplir en el RFC
para cumplir con esa obligación. Sin actividad. O sea, la cosa es tener su clave para poder presentar la declaración anual. No lo hizo. La señora pues ni lo sabía, ¿no? Ella se iba a su lana, se lo gastó seguramente, y 2 años después, casi 3 años, le llegó una cartita de la autoridad, del SAT, donde le decía, o sea, le daban a conocer todos los detalles, que con fecha tal, ante la notaría número tal, ella enajenó una casa, habitación, una casa por un valor de tanto, que acreditó que era su casa habitación con tal, o sea, todos los datos, y que estaba exento, pero que no cumplió con la obligación de declarar, de acuerdo al artículo 150, toda la fundamentación también, que por lo tanto perdía la extensión y debía tanto de impuestos sobre la renta de esa operación. Entonces tengamos cuidado, Si bien es cierto que la enajenación de la casa de habitación está exenta, si logramos acreditar que fue nuestra casa de habitación, también es cierto que hay que declarar ese monto. Claro, cuando exceda de los 500,000 pesos. Puede haber casitas de 200, 300,000 pesos que no habría problema, ¿no? Pero en ese caso sí hubo problema, ¿no? No, olvídate, la viejita pues se quería infartar. Ya después de 3 años, pues ya qué dinero iba a tener. Y no eran 20 pesos los que le pretendían cobrar, era una cantidad arriba de los 100,000 pesos. Una cantidad fuerte, ¿no? Fíjate, simplemente por no declarar. Ya ven que en nuestra anual hay ahí unos apartados de datos informativos. Y vienen ahí préstamos, vienen ¿cuál? Donativos, luego en otra parte vienen herencia, legados, casa, habitación, premios. Entonces, los viáticos, la enajenación de la casa de habitación y la herencia legada son ingresos exentos, pero hay que declararlos. Dice por ahí la disposición en la otra, cuando estemos obligados a ello. En el caso de la casa, si excedieron de 500,000 pesos, estaba obligada a declarar. Para los viáticos, que es lo que nos interesa, ahorita vamos a llegar, hay un tratamiento especial en la siguiente diapositiva. ¿Sí está clara esa parte? Cuidado, contadores. También te la da reglamento, el artículo 263, que en el anterior reglamento era el artículo 238b. Dice este artículo 263 que para efectos del artículo 150, que es el que acabamos de ver, que nos marca la obligación de declarar ingresos totales, los contribuyentes no estarán obligados a informar en la declaración anual del ejercicio fiscal de que se trate los ingresos obtenidos durante dicho ejercicio por concepto de viáticos, cuyo monto no exceda de 500,000 pesos, como nos decía el contador, y la suma total de viáticos percibidos no represente más del 10% del total de los ingresos. Fíjate, son los dos supuestos, ingresos obtenidos durante el ejercicio por concepto de viáticos, cuyo monto no exceda de 500,000. Y la suma total de viáticos percibidos no represente más del 10% del total de los ingresos que les hubiere pagado el patrón por concepto de la prestación de un servicio nacional. O sea, se deben de cumplir los dos supuestos, los dos. Ahorita lo vamos a ver en números, ¿no? Si es eso, si cumple con los dos, no estás obligado a declararlos. Te libera de la obligación del 150 de la ley, te libera el artículo 263 del reglamento. Para determinar el límite de ingresos por concepto de viáticos a que se refiere el párrafo anterior, se deberá considerar inclusive el monto erogado por los boletos de transporte, incluso cuando dichos boletos los haya pagado el patrón. Sí, porque a lo mejor directamente los pagó la SECRE a la agencia de viaje. Son gastos de viaje, se deben de considerar también. ¿Sí? Entonces veamos números para entender esto de cuándo sí debo declarar y cuándo no. Viáticos. 3 casos, A, B y C. Caso A. Viáticos pagados por el trabajador por cuenta del patrón, 426,000. Es lo que se gastó en los conceptos que en un ratito vamos a ver.
transportación, alimentación, hospedaje, etcétera, ¿no? Pero también hubo transporte que pagó directamente el patrón. También se debe de considerar, como lo acabamos de ver en la anterior. Total, 496,000. Este ejecutivo, ¿cuánto obtuvo de ingresos por salarios y prestaciones? 6 millones. O sea, ganaba, ¿cuánto? Medio millón al mes, ¿no? Dineral. Hay ejecutivos que obviamente caen en eso, ¿no? 6 millones. Más los viáticos, 496, 6,496,000. Total de ingresos por la prestación de un servicio personal subordinado. Límite porcentual, 10%, 649,000. El 10%, ¿no? De este. Y los viáticos, ¿de cuánto fueron? 496. No excedieron de los 500. Por lo tanto, fíjate, con esos números no está obligado informar los viáticos en su honor, porque no se cumplen los dos supuestos. Excede, o sea, el 10% que se calcula sobre el total, sí excede de los 500 de los viáticos, ¿no? Pero los viáticos por sí solos, que son 496, no excede de los 500. Entonces no estaría obligado. Está cumpliendo con los dos supuestos. Rubén, el micro. Sí, yo creo que, bueno, ha cobrado mucha relevancia, creo que es la palabra adecuada, porque en ley de renta obliga al patrón a entregar una constancia, y habla de una constancia pues a nivel anual. Ahí viene también adelantito. Sin embargo, crea demasiada confusión que una guía de llenado de un recibo de nómina esté por encima de lo que una disposición fiscal mencione, ¿no? Correcto. Entonces, si una disposición fiscal me dice, a mí, me obliga a mí como empresa a informar y tener mis controles, hacer estos cálculos a nivel anual, ver cuánto impacta. Pues para eso existía la famosa declaración de febrero, ¿no? Donde se declaraba la diferencia del ISR anual del trabajador, pero ahora ¿qué es lo que quiere la autoridad? Te da una guía para que por cada periodicidad que le des al trabajador también informe los viáticos, y en la medida en que vaya comprobando o no comprobando, pues va haciendo el juego de sumar y restar en el ingreso, ¿no? Es correcto. Entonces, esta es la obligación del trabajador para informarlo en su anual, pero la mayor carga se le está volviendo para las empresas, puesto que deben de documentarlo o hacerlo de manera, pues depende de su nómina. Así es, Rubén, sí, correcto tu comentario. Sí, esta guía de llenado, caray, ahí el SAT está legislando a través de ella. Está usurpando la función legislativa del poder legislativo, obviamente, ¿no? Y sí, esta es una carga administrativa bastante fuerte la que nos causa con estas disposiciones, y yo creo que ahí sí deben de hacer algo urgente, porque no es lo correcto. No es lo correcto lo que estamos haciendo hoy en día, ¿verdad? Porque, bueno, darle mayor alcance a una guía de llenado, a un documento emanado del SAT, que a lo que una ley estipula, pues obviamente no es lo correcto. Ok, a ver, caso B. Viáticos que pagó el trabajador 200, el patrón pagó directamente 150, total 350. Ingresos por salario, esta persona ganó 1,000,000 en el año, más los viáticos 1,350,000, ¿no? El 10% hicieron 35,000. En este caso, sí va a estar obligado a declararlos con esos números, ¿no? Porque, bueno, los viáticos no exceden de los 500, fueron nada más 350. Pero, hay el 10%,
Son 35,000. ¿Sí? Excede de los viáticos que recibió. Entonces aquí con cantidades menores sí se está obligado a declararlos, ¿no? Y cuidado que no lo declares. Aquí sería el supuesto que si no lo declaras, si lo declaras está exento. Y si no lo declaras, se te convierte en grabado. Como el caso de la señora de la casa habitación que yo les comentaba. Entonces tengamos cuidado ahora para abrir cuando presentemos nuestra declaración anual. Los funcionarios públicos luego nos dicen, préstame mi declaración, y pues hay que tener cuidado a ver cuánto en un momento dado declaró o recibió de viáticos, para ver si cae o no en el supuesto, ¿no? Porque para efectos del 150, párrafo tercero de la ley, los contribuyentes no estarán obligados a informar en la declaración anual de ejercicio fiscal de que se trate los ingresos obtenidos durante dicho ejercicio por concepto de viáticos cuyo monto no exceda de 500,000 pesos y la suma total de viáticos percibidos no represente más del 10%. Si cumples con los dos, no estás obligado, como es el caso 1. No sean de los 500 y el 10%, ¿no? Pero en los otros dos casos, sí, el 10%. Y la suma total de los viáticos percibidos no represente más del 10% del total de los ingresos. Sí lo representa, ¿no? 350, con 135, 650, con 165. Entonces, en esos dos casos, B y C, sí estaríamos obligados a declarar los viáticos. No va a pagar impuestos sobre la renta de la persona, exentos, pero que lo haga así, que lo declare, porque si no se le convierte en ingreso grabado, ¿no? Y la autoridad, pues, tarde o temprano, lo va a requerir. Ahora, lo que nos también comentaba Rubén. ¿Cómo conoce el trabajador los viáticos percibidos? Antes, bueno, y todavía está en el 99, fracción 6. El trabajador recibe una constancia de parte del patrón, de acuerdo a este artículo. Y ahí se mencionaba cuánto. Los patrones tendrán las siguientes obligaciones. Fracción 6, proporcionar a más tardar el 15 de febrero de cada año a las personas a quienes les hubieran prestado servicios personales subordinados constancia y el comprobante fiscal del monto de los viáticos pagados en el año de calendario de que se trate, por los que se aplicó lo dispuesto en el artículo 93, fracción 17, o sea, exentos. La resolución miscelánea, la última, expresamente contempla que el patrón ya no está obligado a proporcionar constancia de sueldos y salarios. De sueldos y salarios. Pero no nos dice nada de de los viáticos. Que yo sepa, no hay una reglita que te diga que tampoco estará obligado a no proporcionar constancia, ¿no? Entonces yo entiendo que el patrón está obligado a seguirla proporcionando de viáticos, para que cuando el trabajador presente su declaración anual tenga ahí el total previsto. Sí, Rubén, a ver, el micro. Está como la del subsidio al empleo que se les olvidó, pero ya creo que el último día o el 2 días penúltimo antes, día creo, rectificó, aclaró. rectificó y se tendrá por cumplida, dice. Es correcto, sí. Son cosillas que no deben de ser. Entonces, pues, no sé, ustedes en sus empresas dieron esa constancia o no la dieron. Los que dan viáticos y que les fueron comprobados para que el patrón vea si está obligado o no a declararlos en su anual. Bueno, el CFDI lo emites cada que das, o sea, cada nómina, ¿no? Y ahí mezclas o especificas el viático que en un momento dado lo vas a dar con carácter informativo primero, ¿sí?
es la clave 99, otros pagos, sí, ¿verdad? 99 otros pagos, y luego adentro es viáticos 03. Ahí le estás informando al SAT, y corrígeme Rubén, corríjame, le estás informando que le estás dando esa cantidad, pero nada más con carácter informativo. Conforme te lo vaya comprobando, como lo decía el compañero, vas a ir ya utilizando otra clave para hacerlo como viático, pero al mismo tiempo lo vas a descargar si es que te comprobó la totalidad. Si es así, ¿no? La mecánica, ¿no? En cuanto al timbrado, ¿no? ¿Cómo lo hacen ustedes, Alejandra? ¿No lo han hecho? No incluyes ahí lo de los viáticos, no declaras. ¿Ya se bajaron las pilas? Perdón. Sí, en un ratito más ahondamos en esa partecita, ¿no? Entonces, yo creo que hay que seguir dando la constancia. Al menos que salga una regla expresa, yo no recuerdo haber leído una regla expresa para viáticos. Hay para salarios, de que ya no hay obligación del patrón de dar esa constancia, ¿no? Ok. Bueno, esta primera partecita, comentarios, preguntas, aportaciones, contadores allá atrás. Contadora, ¿cuál es tu nombre? ¿Estela? Acela. ¿Alguna pregunta, Acela? ¿No? Lorena. A ver, que te presten el micro. No, pero con micro. Nos exigen que usemos micro aquí cuando hablemos. ¿Cómo está grabándose el evento, Lorena? Bueno, desde mi punto de vista, lo que decía de la constancia de los viáticos, yo no la he visto. Creo que venía en la constancia de sueldos y salarios, ¿no? Y ahí venían lo de los viáticos. Creo que eso es difícil para el trabajador llevar como un registro de los viáticos que le ha dado o le ha otorgado el patrón. Claro. Y mucho más cuando, por ejemplo, en la empresa en la que yo trabajo, en efecto, hay una tarjeta corporativa por la cual se le paga a la agencia de viajes, ya sea el boleto de avión y o el transporte. Entonces, no sé ahí cómo el trabajador pudiera llevar un control de esos viáticos. Se le va a dificultar, ¿no? Si le da la constancia, pues ahí está el dato. ¿Tú por qué optaste, Rubén, en cuanto a eso? ¿De la constancia? ¿O tú no estás en el supuesto? Respecto a la constancia, no la dimos porque previmos que lo mismo que la habían hecho para el subsidio al empleo. La misma. Y no recuerdo muy bien, espero equivocarme, haber visto en alguna regla que tratándose de los viáticos, bastaba con que se informara en los recibos timbrados por periodicidad. Nosotros estamos teniendo pues una duda de que la ley fiscal hace mención que aquellos gastos que el trabajador erogue por cuenta del patrón, y tratándose de los viáticos se prevé que la cantidad se le entrega al trabajador, efectúe los gastos por cuenta del patrón, por concepto de viáticos, y después se restituya la diferencia, ¿no? Pero ¿qué pasa con las tarjetas corporativas? La empresa saca las tarjetas a nombre de ella para uso de cada una de las personas, entonces realmente ya no hay una entrega necesaria del recurso económico al trabajador. Ya como política tenemos de que
cualquier erogación, A través si no de- está comprobado con la tarjeta, lo absorberá el trabajador. Excelente política, ¿no? Es lo ideal. Pero ahí entramos en las disyuntivas y tenemos que estarlo timbrando porque ahora el recurso, el trabajador ya lo hace no con un dinero que le entrega el patrón, sino mediante un medio totalmente alterno. Y si nos vamos al reglamento de que es los gastos por cuenta de terceros, el banco que otorga la tarjeta de crédito o de servicios, pues está realizando los gastos por cuenta de y después se lo restituye, ¿no? Hay que reembolsarse, hay que Y obviamente el pago es vía transferencia bancaria cumpliendo con todos los requisitos.